Dice la palabra bendita de Dios en 1 Tesalonicenses 5:12: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y Dios prosperará su palabra en cada uno de nuestros corazones para su honra. Vamos a ver en esta noche, en los versículos 12 y 13, lo que Pablo enseña acerca de los pastores en la iglesia. Y aunque hoy no vamos a poder considerarlos todos, del versículo 14 al 22, Pablo da varios imperativos, varias órdenes, y solamente vamos a ver hoy las del versículo 14, pero usted puede ver en casa para la próxima vez que estudiemos este pasaje, cómo él va dándoles estas órdenes. Por ejemplo, en el versículo 15: nadie, o mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Seguid siempre lo bueno. 16: estad siempre gozosos. 17: orad sin cesar. Dad gracias en todo. 18. Y así usted va a ver que del 14 al 22 van a haber una serie de imperativos, de órdenes, de mandatos que Pablo da al creyente. Pero como dije, en los versículos 12 y 13 vamos a aprender acerca de los obispos en la iglesia, y en el versículo 14 vamos a ver los primeros imperativos que Pablo nos da a través del Espíritu Santo. Fíjese cómo él comienza este párrafo, esta sección del capítulo. Él les dice: os rogamos, os rogamos. Y todos, creo, entendemos lo que significa esta palabra, rogamos. Rogar significa suplicar, significa implorar. O sea que esta no es una mera sugerencia que Pablo está dando. Esta no es una sugerencia, esta es una rogativa. Él está rogando, él está suplicando. Así como nosotros le suplicamos a Dios por nuestras necesidades, o así como usted con un ser querido que está muy mal y usted le dice: te suplico que por favor no hagas tal cosa, te ruego que por favor dejes de hacer tal cosa. Bueno, Pablo aquí él va a rogar a los hermanos a que ellos puedan hacer una cierta cosa. Pero por ejemplo, antes de que veamos qué es lo que él ruega, Pablo en Filipenses, él ruega a que los hermanos ayuden a aquellos que colaboran en el Evangelio. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, ya lo estudiamos, Pablo también hace un ruego. Él ruega que los hermanos sigan el ejemplo de aquellos que se conducen agradando a Dios y que abunden en eso más y más. Vamos a ver más adelante, en 2 Tesalonicenses, Pablo le pide a los hermanos de Tesalónica, les ruega que no sean engañados por doctrinas falsas acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. En 2 de Juan, en el versículo 5, el apóstol Juan ruega a que los hermanos se amen
los unos a los otros. Esa es una súplica también que aplica a nosotros. Debemos de amarnos los unos a los otros. No es una opción, es una rogativa, una súplica que hace el apóstol Juan para todos nosotros. Y entonces él les ruega. ¿Qué les ruega a hacer? Bueno, él dice allí que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Ahora, la siguiente frase, os presiden en el Señor, nos va a indicar a quiénes se refiere cuando dice que debemos de reconocer a los que trabajan entre nosotros. ¿Quiénes son ellos? Son los pastores en la iglesia. Son los pastores en la iglesia. Y Pablo está pidiéndole a la iglesia en Tesalónica, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. Esta palabra reconocer tiene que ver con percibir, con mirar, con discernir. Y está hablando de los pastores en la iglesia. El Espíritu Santo a ciertos hermanos, varones, les da el don para que sean pastores en la iglesia. Y ellos tienen la responsabilidad de la iglesia. Y aquí estamos viendo que las ovejas, la iglesia que es el rebaño del Señor, ellos deben de reconocer quiénes son sus pastores por causa del cuidado que les tienen. Y los hermanos en una iglesia se van a ir dando cuenta quiénes son los hermanos que me pastorean, quiénes son los hermanos que me alimentan a través de la palabra, quiénes son los hermanos que me pastorean porque se preocupan por mí, porque están buscando mi bienestar delante del Señor. O sea que en una iglesia bíblica vamos a ver que no hay un solo pastor. Es muy común en el sistema religioso en el mundo que haya un solo pastor. Pero yo en unos momentos le voy a dar varios versículos que muestran que en una iglesia no debe haber un pastor, sino debe haber más de un pastor, 2 o más. Y la otra cosa que aprendemos aquí es que son la iglesia que reconoce a los que son los pastores. No es un seminario. Un seminario no puede equipar a un pastor. La Biblia no enseña eso. El lugar donde un hermano se va a desarrollar para un día ayudar con el pastoreo de la iglesia es la iglesia. No hay una sede que diga a Villahermosa vamos a Bicentenario, vamos a mandar a fulano de tal porque él ahora va a ser el pastor de la congregación en Bicentenario. No, aquí vemos es la iglesia misma que reconoce, que percibe, que mira, que discierne a aquellos que son los pastores. ¿Y ellos qué hacen? Dice Pablo aquí, ellos trabajan entre vosotros. Ellos trabajan. En 1 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo en el capítulo 5 que los pastores trabajan en predicar y en enseñar. Esa es una función de los ancianos en la iglesia. Ellos predican y enseñan la palabra. Ellos de esa manera trabajan entre nosotros. Ellos nos sirven predicando y enseñando la palabra. Ahora, ellos no son los únicos que trabajan en la iglesia. Claro que no. Todos debemos de trabajar. Todos tenemos una función. Por ejemplo, en Hechos 20 podemos trabajar ayudando a los necesitados. Eso lo puede hacer cualquier hermano, no hay que ser anciano o pastor para hacer eso.
Qué bonito, a mí uno de mis capítulos favoritos de toda la Biblia es Romanos 16, donde Pablo reconoce distintos hermanos que sirvieron con él en el Evangelio. Qué importantes, por ejemplo, son las hermanas en la iglesia. Romanos 16:6, María, la cual ha trabajado mucho. Dice Romanos 16:12, Trifena y Trifosa. Ahí hay dos nombres para una hermana que tenga gemelas. Y le va a poner a una ya ve, no le vaya a hacer porque no voy a poder decir sus nombres. Trifena y Trifosa. ¿Qué dice Pablo de estas dos hermanas? Las cuales trabajan en el Señor. Dice ahí en Romanos 16:12 también, Pablo habla de Pérsida. Nosotros le pusimos así a nuestra hija más pequeña, Galilea Persis o Galilea Pérsida. Dice Pablo, la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y así que, hermanas, aunque ustedes no pueden predicar la palabra ni enseñarla en la iglesia, porque Primera de Corintios capítulo 14 y Primera de Timoteo 2 lo prohíbe, ustedes como mujeres tienen mucho que hacer en las cosas de Dios. Ustedes tienen grandes e importantes labores y trabajos que pueden hacer en las cosas del Señor. Pero estamos viendo aquí que los pastores, que sean reconocidos los que trabajan entre vosotros. ¿No ve? En una iglesia hay confusión cuando un hermano es reconocido como pastor y no hace el trabajo del pastoreo. Esto no debe ser. No, ellos ya están trabajando. ¿Y qué hacen los hermanos? Lo reconocen como pastor. O sea, no les sorprende. ¿A poco el hermano fulano es anciano en la iglesia? Nunca enseña, nunca visita a los hermanos necesitados o desanimados. ¿A poco él va a ser un hermano que va a servir en el pastoreo de la iglesia? Eso nunca debe ser. Debe ser algo obvio. Debe ser algo que este hermano ya viene haciendo y que los demás pastores, bajo la guía del Espíritu Santo, reconocen que este hermano también va a servir con el pastoreo de la iglesia. Dice Pablo acerca de estos hermanos, ellos os presiden en el Señor. ¿Qué significa presidir? ¿Qué significa que los pastores les presiden en el Señor? Esta palabra presidir tiene que ver con ser puesto por encima de uno. Ahora, esto no es para que ellos se enseñoreen del rebaño. Hay muchos que piensan que por servir como pastor tienen el derecho de enseñorearse sobre las ovejas. Piensan que el ser pastor, servir como pastor en la iglesia, les hace convertirse en un mandamás. No, esto mismo Pedro nos enseña. Él dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Los ancianos no deben de servir como si fueran mandamases, como si fueran señores, y que los hermanos tienen que obedecerles a ellos y tienen que cumplir su palabra y no tanto la palabra. No, ellos presiden a los hermanos en el sentido de que ellos están por encima de nosotros porque nos protegen, porque nos cuidan, porque nos alimentan, porque nos son de ejemplo, porque están al pendiente de nosotros. Y la iglesia que el Señor está formando aquí en Bicentenario necesita a hermanos que puedan
sentir este llamado por parte del Señor y que puedan ayudar con el pastoreo de la iglesia. Que sean guardianes, que sean protectores y que sean superintendentes de la iglesia. Y si hay hermanos que pudieran servir de esa manera aquí, ¿qué iglesia va a ser para el Señor? Hermanos que verdaderamente se preocupen por el bienestar de los creyentes. Preocúpese. No vino la hermana fulana. ¿Qué le habrá pasado? No está aquí el hermano. La hermana que está enferma, el hermano que tiene un problema. Estudiar la Biblia para poder enseñarla, esa es una responsabilidad que va a recaer en ustedes. El asunto, otra vez, el asunto de importar a alguien de fuera para que él siempre predique, no es bíblico. No es bíblico. Usted estudie el Nuevo Testamento y cada una de las iglesias, los pastores eran de ese mismo lugar. Y usted dice, ¿y a qué universidad, a qué seminario tengo yo que ir para poder ser pastor? No es ningún seminario, es cumplir lo que Dios quiere para usted y para mí. Prepararnos a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Ellos son los que nos dirigen para nuestro bienestar espiritual. Ellos deben ser de ejemplo y deben velar por los demás. Dice Pablo en Romanos 12 que el que preside, que lo haga con solicitud, que lo haga con diligencia, que esté pendiente, que esté realmente al tanto de los hermanos. Dice Pablo en Timoteo, esta es una característica, un requisito para aquellos hermanos aquí que quieren servir en el obispado. Dice Pablo que gobierne bien su casa. Esa palabra gobierne en el griego es la misma palabra presidir. El que preside, el que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Si un hermano no puede presidir bien sobre su esposa y sus hijos en la casa, no puede servir presidiendo sobre la iglesia del Señor. Porque si descuida su hogar, va a descuidar también la iglesia. Si no cuida su familia, tampoco cuidará a la iglesia del Señor. Entonces ellos son los, y aquí es donde vemos la indicación de que eran más de uno, no un pastor, no un obispo, no un anciano. Dice ahí, os presiden. Y cuando lo dice de esa manera, está en el plural. ¿Se acuerda de las clases de español en la primaria? Perro, ¿cuántos perros son? Si yo digo perro, ¿cuántos perros son? Uno. Y si yo digo perros, ya son 2, 3, 17, 22, ¿verdad? 40. Bueno, entonces, cuando estos hermanos aparecen en el Nuevo Testamento, los que presiden la iglesia, siempre está en plural. Y estos hermanos se les reconoce con estos 3 distintivos: pastores, obispos y ancianos. Pero siempre en plural. Nunca leo de que el pastor de la iglesia en Corinto, no, eran pastores. Nunca leo del anciano de la iglesia en Éfeso, no, leo de ancianos, leo de obispos. No les vaya a mandar saliva tratando de enfatizar la S, pero es muy importante que entendamos esto, especialmente con la gripa que anda. Pastores, obispos, ancianos. Entonces siempre son más de uno. Yo pudiera darle una larga lista, por ejemplo, pastores, Efesios 4:11, Hebreos 13, versículos 17, 17 y 24. Pastores,
más de un pastor en una sola iglesia. En la iglesia el que es pastor también es llamado obispo. Son obispos. Hechos 20:28, Filipenses 1:1. Obispos o superintendentes. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere cuando decimos o cuando la Biblia habla de que son obispos o superintendentes. Pero es en plural. Ancianos también. Hechos 11:30, Hechos 14:23, Hechos 15:2, 4, 6, 22, 23, Hechos 16:4, Hechos 20:17, Hechos 21:18, Primera Timoteo 5:17, Tito 1:5, 2:2, Santiago 5:14, Primera de Pedro 5:1 y 5. Yo sé que no va a poder acordarse de todo eso, pero se lo digo para que usted vea que son varias citas en el Nuevo Testamento. ¿Ya ve la confusión que hay en el mundo en cuanto a cómo se gobierna la iglesia de Dios? La figura de un solo pastor no existe. La figura de un obispo que está a cargo de todas las iglesias en Tabasco no existe. Cada iglesia local tiene pastores, ancianos, obispos. Ahora, ¿por qué son llamados pastores? Porque ellos cuidan a las ovejas. Habla del cuidado que les dan a las ovejas. Las alimentan, les dan de beber agua. Si está perniquebrada, ayudan a que sane. Si está enferma, ayudan a que sane. Si está herida, si se ha caído, así es el pastor en la iglesia, los pastores. Ellos ayudan en el cuidado de las ovejas. Pero ¿por qué son llamados obispos? Bueno, esta palabra es lo que decía, puede ser obispos o también superintendentes. Superintendentes porque tienen la responsabilidad del cuidado y de la dirección de la iglesia. Normalmente la palabra superintendente pensamos en el que hace la limpieza, ¿verdad? Bueno, él tiene la responsabilidad de mantener limpio un salón, un hospital o qué sé yo. Está encargado de eso. Bueno, así es. Los obispos en la iglesia son superintendentes, no porque van a ser los que barren, puede que ayuden con eso, pero otros también pueden ayudar con eso. Más bien es porque tienen la responsabilidad del cuidado y de la dirección espiritual de la iglesia. Entonces, pastores porque cuidan al rebaño, a las ovejas. Obispos porque tienen la responsabilidad del cuidado de la iglesia. Ancianos porque tienen madurez espiritual. No es que tienen que ser viejitos. No es que su credencial de lector tiene que comprobar que tienen de 85 años para arriba. No, está hablando de una madurez espiritual. Aunque quizás son relativamente jóvenes, no adolescentes, no a ese extremo, pero estamos hablando de que un hermano quizás no tenga 90 años, pero es maduro en las cosas de Dios. No es recién convertido, ya tiene una madurez, ya tiene una trayectoria en los caminos del Señor, y en esa madurez, él junto con otros va a servir como anciano. Ahora ellos presiden, pero vimos ahí, presiden ¿en qué? En el Señor. ¿Por qué? Porque no sirven a la iglesia por interés propio. Es en el Señor, no porque ellos se pusieron allí. No fue por iniciativa propia. ¿Quién los puso en ese lugar de responsabilidad? El Señor. El Señor. El Señor los llama y la iglesia los reconoce como hermanos que van a servir en esta capacidad. Entonces, presiden en el Señor no por interés propio, no por iniciativa propia, sino lo hacen para el Señor,
de acuerdo a la guía del Señor y para el bien del pueblo del Señor. Estas tres cosas son muy importantes. Que los pastores en las iglesias puedan servir de acuerdo a la guía del Señor, entendiendo que Cristo es el príncipe de los pastores, que realmente la iglesia no pertenece a los pastores, la iglesia le pertenece al príncipe de los pastores, y los que van a servir como pastores le tienen que dar cuenta a Él, porque es de Él la iglesia. Y eso nos debe de motivar a, como varones, trabajar responsablemente, que esto es por el Señor y es por el bien del pueblo del Señor. Ellos entonces trabajan entre nosotros, ellos nos presiden, pero dice aquí también nos amonestan. Y a veces cuando escuchamos la palabra amonestan, pensamos que es que nos van a estar regañando siempre, jalando la oreja nomás. Pero no, a veces sí van a tener que corregirnos. Pero más bien esta palabra en el griego tiene que ver con advertir, tiene que ver con animar. Para eso están los pastores. Ellos trabajan entre nosotros, nos presiden y ellos nos amonestan. Por ejemplo, esta misma palabra de amonestar la encontramos en Hechos 20, cuando Pablo se despide, va a ver a los efesios por última vez y les dice: acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Qué triste que abundan pastores que amonestan a regaños. ¿Cuántos pastores amonestan con lágrimas? Que realmente me aman en el Señor y me cuidan y me tienen que a veces decir cosas para ayudarme a ser mejor, pero lo hacen con lágrimas porque realmente me aprecian. Esos son los pastores que necesitamos. Pablo, él amonestaba a los efesios con lágrimas a cada uno. ¿Sabe? Los ancianos en la iglesia, ellos solo pueden amonestar a los hermanos con la palabra de Dios en la mano. El problema con muchos ancianos en iglesias es que piensan que ellos tienen autoridad en sí mismos. Ellos no tienen ninguna autoridad. La única autoridad que tienen es la palabra de Dios. Colosenses 1 nos enseña esto: a quien anunciamos, Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo amonestamos a los hermanos? ¿Cómo los advertimos de los peligros que hay? ¿Cómo los animamos? Presentándoles a Cristo. No porque yo digo, no, es que yo pienso, es que yo sé mucho. No. Amonestamos a los hermanos enseñándoles todo lo que tiene que ver con Cristo Jesús. Pablo también en Colosenses dice en el capítulo 3, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, ¿para qué? Enseñándoos y exhortándoos. Esa palabra en el griego es amonestándoos unos a otros en toda sabiduría. Otra vez, ¿cómo amonestan los pastores a las ovejas? Con la palabra de Dios. Si vamos a amonestar a un hermano o a una hermana, tenemos que estar seguros que lo que le estamos diciendo es conforme a este santo libro. Que no vayamos a tomar decisiones en la iglesia basado en mi opinión. No, hermano. Necesitamos hermanos que basen sus decisiones únicamente en la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 13
Pablo nos ayuda cómo debemos de tratar a estos hermanos que son pastores. Que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. ¿Qué significa estimar? Valorar, ¿verdad? Amar, esa la entendemos por sí sola. O sea que a los obispos en la iglesia que trabajan entre nosotros, que nos amonestan, debemos de valorarles y debemos de tenerles afecto, no idolatrarles. ¿Usted a quién sigue, hermano? Yo conozco a muchos hermanos que, no, yo sigo al Señor. Pero no está el hermano fulano de tal y no van a la reunión. No está el hermano fulano de tal, no salen a evangelizar, a repartir calendarios. Pero si está el hermano fulano encargado, el que ayuda como pastor en la iglesia, como anciano, sí, ahí están. ¿Qué está pasando con alguien así? Tiene su mirada en ese hombre. No tienen su mirada en el Señor. Tenemos que aprender que debemos de valorar, debemos de tenerle afecto a los que nos presiden, pero no debemos idolatrarles. Porque Cristo es el único que debería de ser dueño de mi corazón. Y yo debo de servirle a Él, esté quien esté aquí. No importa quién esté, quién vino, quién no vino, quién salió. No. Debemos de servirle al Señor. Hay hermanos que se desaniman. Significa que vamos a tirar la toalla y también nos vamos a desanimar nosotros. Tristemente hay pastores que caen en pecado. ¿Vamos a nosotros dejar de servir al Señor porque ellos fallaron? Tristemente hay obispos en la iglesia que el Señor se los lleva, mueren. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar de servir en la iglesia? No, pues es que ya no está el hermano fulano. No. Nosotros debemos de valorarles y tenerles afecto, pero no los seguimos a ellos. Seguimos al Señor. Seguimos al Señor. Algo parecido a esto Pablo le dice a Timoteo acerca de los ancianos. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. O sea que tenemos que tenerles doble honor por el trabajo que hacen. Tenemos que amarles, tenemos que tenerles mucha estima. En Hebreos 13:7 tenemos que imitarles en su conducta y su fe. En Hebreos 13:17 tenemos que obedecer a nuestros pastores y estar sujetos a ellos. Es por el trabajo, es por la obra que hacen. Tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es una obra ser pastor en la iglesia. No es fácil. Hebreos 13:17 dice: velan por vuestras almas. Servir como anciano en la iglesia es desvelarse, porque está preocupado por problemas que hay en la iglesia y se desvela pidiéndole al Señor ayuda y sabiduría para saber cómo remediar la situación. Son los hermanos que dejan todo atrás por ir a ver a hermanos que han caído, que han pecado, que están desanimados, que están enfermos. Velan por nuestras almas. Por eso los debemos de amar y estimar, porque por su obra, por su trabajo. No es tanto la estima y el amor a ellos como personas, solo por eso, sino por la responsabilidad, por el trabajo que ellos hacen. Y la última cosa que Pablo nos dice acerca de el trato que debemos de darle a los pastores, dice ahí al final del versículo 13: tened paz entre vosotros.
Tened paz. No contender, no desobedecer, no calumniar a los pastores, sino poder cultivar una armonía, donde todos hacen el servicio al que Dios nos ha llamado. No todos podemos ser pastores en la iglesia. Cada quien tiene su función y todo va a andar bien si todos podemos ubicar cuál es el servicio, cuál es el ministerio que tiene Dios para mí, para usted. Pero con los pastores tenemos que estar en paz con ellos. Ahora, en el versículo 14, quiero que notemos estas otras súplicas que hace Pablo, ya no en cuanto a los ancianos en la iglesia, sino en general. Pero otra vez les dice, os rogamos, hermanos. Eso se los dijo en el versículo 12. En el 14, os rogamos, hermanos. Y vamos a ver que hay 1, 2, 3, 4 cosas que debemos de hacer con 4 tipos de hermanos. Primero, que amonestéis a los ociosos. Que amonestéis. Esto se parece a la otra palabra que ya habíamos visto en el versículo número 12, que nos amonestan los pastores. Pero esta palabra amonestéis tiene más que ver con la palabra exhortar, animar, invocar. Y Primera Tesalonicenses está llena de esta palabra. En el capítulo 2 y versículo 11, los tesalonicenses fueron exhortados y consolados como lo hace un padre con su hijo. En el capítulo 3 y versículo 2 ya vimos que Timoteo iba a ir a Tesalónica. ¿Para qué? Para exhortar a los hermanos en cuanto a su fe. Cuando Timoteo regresó a donde estaba Pablo y le dio la noticia de cómo es que se encontraban los hermanos, Pablo dice, fuimos consolados. Esa es la palabra, amonestados, exhortados, animados. Fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. En el capítulo 4 y versículo 1, Pablo los exhortaba en el Señor. Vemos también en el capítulo 4 y versículo 10, Pablo dice, os rogamos, es la misma palabra, exhortamos. En cuanto a la venida del Señor Jesucristo, vimos en el capítulo 4 y versículo 18, que Pablo les alentó, es la misma palabra en el griego, exhortar, amonestar, ¿a que qué? A que se alentaran los unos a los otros con estas palabras. Entonces, tenemos que amonestar. ¿A quiénes? Pablo dice a los ociosos. ¿Y quiénes son los ociosos? Bueno, habían hermanos en Tesalónica que no estaban trabajando. Son hermanos que estaban siendo flojos, por ponerlo en una palabra que entendemos más. Esa es la palabra ociosos. Eran hermanos que no trabajaban, dice 2 Tesalonicenses 3:11, oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Eran hermanos que no trabajaban y nomás andaban de casa en casa de los hermanos causando problemas. Pablo dice, los van a tener que amonestar, los van a tener que exhortar a que trabajen. No pueden estar así sin hacer nada. Y tienen que dejar de entrometerse en todos los asuntos de los hermanos, porque nomás andan causando disturbios. Así que no nos gusta hacerlo, pero en la iglesia a veces hay ocasiones en las que tenemos que amonestar a los hermanos. No solo por la pereza, pueden haber otros pecados. Pero tenemos que animar a estos hermanos que están viviendo desordenadamente. La segunda cosa, que alentéis a los de poco ánimo. Alentar es consolar, animar, es calmar. Preocúpese por los hermanos y las hermanas. Esté pendiente de ellos. Hay tantas cosas que los hermanos y las hermanas sufren en la vida. Pruebas,
necesidades, aflicciones, enfermedades, y están de poco ánimo. En el griego esta idea de poco ánimo es de tener un espíritu pequeño. Como decimos, se me viene ahorita a la mente, están apachurrados, ¿verdad? Están bien apachurrados. ¿Por qué? Están tristes, están desanimados. Necesitamos alentar a esos hermanos. Visite a hermanos que están pasando por aflicción. Léales un versículo. Eso les va a alentar. O en la enseñanza, en las reuniones de la iglesia, poder pedirle a Dios que nos dé palabra para que podamos alentar. Hay muchos que desaniman a los hermanos. Eso es bien fácil, ¿verdad? Desanimar cualquiera lo puede hacer. Pero son pocos los que alientan a los de poco ánimo, a los que fortalecen, a los que consuelan a los hermanos. A veces, hermanos, no tenemos ni que decir mucho para consolar a un hermano. Había una hermana que se le murió su esposo y llegó un hermano a visitarla y le leyó un montón de versículos y le habló y le dijo y le leyó aquí y le leyó allá, y dijo la hermana: ni me acuerdo qué me dijo. De todo lo que habló, ni me acuerdo lo que dijo. Pero luego vino otro hermano a visitarme. Y esta hermana dijo: ¿y saben qué hizo este hermano? Se sentó junto a mí y se mantuvo en silencio. No dijo nada. Pero yo sentí que en ese silencio él me estaba acompañando en mi angustia. No se acordó nada de lo que le dijo el hermano que habló y que habló y que habló. Pero sí se acordó del otro hermano que llegó y no sabía qué decirle a la hermana. Y nomás quería estar allí para acompañarle en su dolor. Entonces debemos de alentar a los que son de poco ánimo. Número 3, tenemos que sostener a los débiles. Esta palabra sostener, sostengáis, es soportar. Y hay hermanos que están tan débiles que como si fuera se van a caer. Hay que apoyarlos, hay que serles de soporte, hay que sostenerlos. Son hermanos que están débiles porque están sufriendo tantas cosas, tantas dificultades, que ya no tienen la fuerza para seguir. Y necesitan a alguien que puedan sostenerles, puedan apoyarles. Y número 4, que seáis pacientes para con todos. ¿Se acuerda lo que dije en el griego? Poco ánimo es espíritu pequeño. Bueno, esta palabra pacientes en el griego es tener un espíritu largo, ser pacientes con los hermanos. Es la palabra que maneja la Biblia, longanimidad, ser pacientes, no exasperarnos. A veces perdemos la paciencia con los hermanos. Cualquier cosita que hacen y ya no los toleramos, y ya no los soportamos. Pablo, él exhorta que seamos pacientes para con todos. Usted ha leído 1 Corintios 13, donde Pablo habla mucho acerca del amor. Lo que sí es el amor, lo que no es el amor. Bueno, dice 1 Corintios 13, 4, una de las muchas cosas que dice Pablo del amor, dice él: el amor es sufrido. Esa palabra sufrido en el griego es: el amor es paciente. Seamos pacientes los unos con los otros. No vaya a pensar que todos van a caminar al mismo ritmo que usted en las cosas del Señor. Hay algunos hermanos que tenemos que esperarlos, tenemos que ser pacientes. Tristemente hay hermanos que nos van a lastimar y nos van a ofender. No debe, pero lo van a ver. Van a hablar mal a nuestras espaldas. Nos van a tratar mal. No debemos de vengarnos. No debemos de tratarlos mal. ¿Qué debemos de hacer? Ser pacientes. Ellos le van a tener que dar cuenta al Señor. Lo dejamos en manos del Señor. ¿Qué podemos hacer nosotros?
el amor es sufrido. Sufrirlo. Ser pacientes, sabiendo que el Señor se va a glorificar en cada uno de nosotros. Vamos a